Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura. Hoy día estamos con nuestro amigo panelista aquí de Contracultura que nos ha acompañado en algunos programas ya. Algunos conocerán a Camilo Camás, abogado especialista en temas legislativos y abogado consultor y analista legislativo de la Fundación Cuide Chile. Con Camilo hoy día vamos a hablar de la ley Mordaza que se pretende implementar y aprobar en Chile y que es muy parecida y muy similar a distintas leyes Mordaza que han tratado o que están tratando de aprobar en otros países. Así que quédense atentos para recibir toda esta información que les trae Camilo Camás, abogado especialista en temas legislativos. Camilo, bienvenido a Contracultura. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí nuevamente en tu programa. No, muchas gracias a ti por haber venido y ha tenido muy buena recepción, como te decía, los programas anteriores que hemos hecho. Siempre es bueno contar con alguien con experiencia en temas legislativos para poder analizar la contingencia de lo que está pasando en nuestra Cámara de Diputados y de Senadores. Para ir directamente al grano, Camilo, te quiero preguntar, ¿cuáles son los inicios de esta ley Mordaza? ¿Cómo empieza todo esto en Chile? Cuéntanos un poco. A ver, aquí ha habido varios proyectos, entonces no se puede hablar de una sola ley Mordaza. El proyecto que se está discutiendo en este momento y que fue aprobado la semana pasada en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados fue el que tipifica el delito de incitación a la violencia, que es el boletín 114-24-17. Y este proyecto viene presentado por el gobierno de Michelle Bachelet el año pasado, 2017, y contemplaba originalmente este tema que es la incitación a la violencia propiamente tal, agregando nuevos artículos al Código Penal, derogando algunos artículos de otras leyes, etc. Y recientemente en la Comisión de Derechos Humanos salió despachado un texto con otras indicaciones, el cual recoge un artículo, una de ellas, de la famosa ley de negacionismo, que era otra ley Mordaza. Y esto estaba contemplado originalmente en un proyecto aparte del año 2013. Y se recogió esta idea incorporándola en una nueva indicación. Perfecto. Entonces, hoy en día tenemos esta ley que tipifica la incitación a la violencia y además le agregaría el negacionismo como otro delito al mismo proyecto. O sea, se aprobaría o rechazaría todo en su conjunto. Perfecto. Por lo que hemos podido ver, este proyecto contempla, en la médula, en el fondo del proyecto, contempla 3 puntos principales de donde se desprenden todos los otros, que son la incitación a la violencia física, como decías tú, el negacionismo, y tenemos difundir ideas de menosprecio, denostación y discriminación. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consiste cada uno de estos 3 puntos medulares de este proyecto de ley? Para que la gente lo entienda. Mira, el primer punto que viene acá en el artículo primero de esta ley es que se trata de la incitación a la violencia física. Ese es el titular. Y aquí dice que el que malicioso públicamente, de acuerdo con la indicación del Ejecutivo, incitare a la violencia física contra un determinado grupo de personas en razón de su opinión política, ideología, sexo, orientación sexual, identidad de género, ser miembro de tal o cual grupo, edad, afiliación, apariencia, etcétera, y todas estas causales que pueden ser consideradas como motivo de discriminación, va a incurrir en una sanción. En el caso de la indicación presentada por el gobierno, serían trabajos comunitarios y una multa, pero las indicaciones presentadas por parlamentarios son bastante más severas y agregan estos artículos al Código Penal del 161C, junto con un nuevo libro segundo, que es el de los crímenes y delitos que afectan a los derechos garantizados por la Constitución. Y aquí entra todo este tema de la incitar violencia física directamente contra un grupo y tendría penas de cárcel, que pueden ir de 541 días a 3 años. A 3 años. Y multa de 20 a 40 UTM.
¿En qué consiste esta parte del negacionismo? Porque ese es el punto número uno, ¿cierto? ¿En qué consistiría el negacionismo para que la gente lo entienda? Claro, el negacionismo es otra indicación que se presentó acá por el diputado Crispi y también se agregaría nuevamente este libro segundo con un párrafo 7 que dice del negacionismo y otros delitos contra la honra y dignidad de las personas. Y aquí dice que el que a través de cualquier medio apto para su difusión públicamente justifique, niegue o apruebe las violaciones de los derechos humanos cometidas en Chile entre el 11 de septiembre del 73 y marzo del 90, van a ser castigados con esta multa también y con la pena de presidio menor en su grado medio, que es la que te dije de 541 a 3 años. Perfecto. Y la anterior, perdón, era presidio menor en su grado máximo. Esto es más, es de 3 años y hoy en día 5 años. 3 años y hoy en día 5 años. Claro. Rectifico ese error, en el de incitación a la violencia. Y el negacionismo es de 541 días a 3 años. Bueno, para la gente que nos ve afuera, el negacionismo tiene que ver en Chile directamente con el tema de lo que sucedió aquí entre 1973 a 1990, que fue el régimen militar que hubo en Chile, para que la gente lo entienda. Entonces están haciendo una ley para justamente cualquier persona que prácticamente hable a favor o justifique lo que pasó en Chile, tenga penas finalmente incluso de cárcel. Si eso es lo que pretende este proyecto en definitiva. ¿Cómo yo tengo entendido que esto eran 2 proyectos, ¿cierto?, separados que hoy día se han juntado en un solo proyecto de ley? Explícanos cómo se configura este nuevo paquete que hicieron donde juntaron todo esto, porque antes tú nos explicabas que esto eran 2 proyectos separados y hoy día metieron todo junto en uno solo. Simplemente salió de la comisión este proyecto que era inicialmente la incitación a la violencia propiamente tal, con indicaciones nuevas en que incorporarían el negacionismo, sin perjuicio del otro proyecto que ya se estaba tramitando. Perfecto, o sea, lo que hicieron aquí, incluyeron el negacionismo en este proyecto, lo que estaba contemplado como algo aparte antes, ¿cierto? Exactamente. Perfecto. Háblanos un poco, a ver, hay harto que entender aquí. ¿Qué es lo que la gente lo que tiene que entender en la casa, la gente que nos está viendo, es qué es lo que no vas a poder hacer ni qué es lo que no vas a poder decir ahora? ¿Cómo cambia tu libertad hoy día? Porque en el fondo hemos visto que durante este último tiempo cada vez se están restringiendo las libertades. Estamos, en vez de ganar libertades, en vez de avanzar a una sociedad moderna y responsable, donde los ciudadanos van ganando libertades, nos vemos que estamos cada día perdiendo más libertades. ¿Qué es lo que la gente no va a poder hacer? ¿Qué es lo que la gente no va a poder decir hoy en día? ¿Cómo le afecta esto directamente a la gente en sus casas? Bueno, si hablamos del negacionismo propiamente tal, los verbos rectores acá son justificar, aprobar o negar. Son estos 3 verbos. Y por negar no basta solamente con decir que algo no existe o que no es como alguien cree o afirma, sino que también tiene otra acepción que es dejar de reconocer algo o no admitir su existencia. Y una tercera acepción sería desdeñar o esquivar algo o no reconocerlo. Y también sería ocultar o disimular. Entonces, es un término súper amplio e interpretable lo que podría entenderse como negación. Entonces, no basta con que yo diga derechamente no, esto no pasó, sino que no quiera admitirlo o no quiera reconocerlo. Danos un ejemplo concreto para que la gente lo entienda. ¿Qué es lo que no podría decir, por ejemplo? ¿Te podría denunciar un vecino por haber hecho, por ejemplo, una apología al régimen militar, por estar en un asado y decir, me estoy yendo a los ejemplos más simples, y decir, por ejemplo, no, yo avalo lo que pasó en el 73 por X y X motivo? ¿Cómo te podría afectar una cosa como esa? No, porque aquí habla que es a partir de cualquier medio apto para su difusión y públicamente. O sea, no es que yo en una conversación privada pueda negar esto y con eso va a ir a la cárcel. No es tan así tampoco.
claro. Porque habla de que sea público y difusión. Y en el caso de que todo hoy día tenemos redes sociales, que en el caso que subas por ejemplo, algún video o algún comentario por redes sociales sin ser ni un youtuber ni una persona que sea influencial y que tenga una gran influencia en Facebook, ¿cómo por ejemplo le podría afectar? Porque ahí hay un medio de difusión. ¿Estaría contemplado también dentro de eso o quedaría eso a la interpretación del juez? No, ahí ya es un medio de difusión y perfectamente podría quedar, o sea, quedaría contemplado. Ya no va a importar qué tan amplia o restringida sea esa difusión en cuanto al público que llegue. Ya está usando un medio de difusión y ahí ya no se distingue. Claro. En el caso, por ejemplo, te estoy tratando de poner los ejemplos más simples para poder entender los alcances que puede tener esto. En el caso del mismo ejemplo que te puse recién, si alguien nos filmara, por ejemplo, haciendo alguna declaración y eso fuera publicado no por mí, sino por otra persona, en Facebook también, o en YouTube, o bajo el medio digital que sea, ¿eso también podría ser considerado como, o tendría que ser una opinión mía publicada por mí? O esa parte todavía no está clara. En principio yo entendería que tiene que ser una opinión publicada por ti, no que una persona tercera la extraiga y después la publique, ya que probablemente tú puedes no haber tenido esa intención de publicar esto y lo estabas haciendo en un contexto de una conversación privada. Ahora esto obviamente tú sabes que la jurisprudencia y la interpretación pueden ir cambiando en el tiempo y a veces son más laxas o más restringidas según quién lo esté haciendo y la tendencia que tenga esa persona. Exacto. O sea, finalmente igual podríamos ver que terminar corriendo un riesgo producto de la interpretación final que dé un juez sobre esta ley. Claro, porque tú tienes una ley que aparentemente se ve muy restrictiva, pero estás abriendo una puerta para múltiples interpretaciones. Se cree que partiría de una forma determinada, pero no se sabe hasta dónde se puede llegar después. Exacto. A ver, Camilo, tú que has seguido estas indicaciones a la ley, tú nos has estado comentando lo que ha estado pasando con esto, nos has estado dando información que agradecemos por lo demás, de lo que estaba pasando con las indicaciones y cómo va avanzando la tramitación, ¿cierto?, de este proyecto de ley. Cuéntame, ¿cómo tú ves, con lo que tú has podido ver, cómo tú ves el clima para que esto se apruebe en Chile? ¿Cómo ves el clima? ¿Cómo está el clima? A ver, yo lo veo en primer lugar bastante polarizado, ya que hay mucha gente y sorprende ver la cantidad de gente común y corriente que aprueba esto, yo creo que más bien por un tema de ignorancia, porque no va a los fundamentos doctrinarios de que tú no puedes estar, o no deberías al menos, estar penalizando a una persona por sus dichos, sobre todo si no van contra alguien determinado, o sea, no estaríamos hablando de una injuria o calumnia, sino que tú estás diciendo algo que puede ser muy odioso quizás, que puede ser moralmente reprochable, pero no lo estás diciendo contra alguien determinado, por lo tanto, eso no es motivo suficiente, el menosprecio, la justificación, la apología, algo como para encarcelar a alguien. Si tú consideras que tienes la razón, lo que tienes que hacer es refutarle con mejores argumentos, si es que los tienes, y si no, mala suerte, porque son cosas que lamentablemente tienen que tolerarse dentro de una sociedad democrática donde se respeta la libertad de expresión. Y si eso significa tener a gente de izquierda diciendo también expresiones bastante odiosas y destilando odio, como en muchos casos se hacen, bueno, es parte de ello y debe tolerarse también, mientras no sean acciones materiales concretas, las cuales sí deben tener límites. Una simple opinión, por muy impopular que sea, no debe ser sancionada con la cárcel por ningún motivo. Totalmente de acuerdo, claro. De eso se trata justamente, de tener madurez como sociedad y aprender a convivir con las opiniones del resto de la gente. A ver, cuéntanos un poco, Camilo, para entender un poco. Nosotros tenemos una constitución como todos los países, ¿cierto? Dentro de nuestra constitución está avalada, ¿cierto? Está garantizada, más que avalada, nuestra libertad de expresión. ¿Cómo se ve amenazada concretamente esa libertad de expresión con este tipo de leyes, con esta ley en específico que estamos viendo ahora?
A ver, bueno, la libertad de expresión, que es más bien dicho la libertad de emitir opinión e informar sin censura previa y en cualquier forma y por cualquier medio, sin prejuicio de responder después por delitos y abusos que se cometan al ejercer estas libertades, de acuerdo siempre con lo que dice la ley. Y esta ley debe ser de quórum calificado. O sea, no puede una ley común y corriente llegar a restringir las materias de libertad de opinión. En tu opinión, como abogado especialista en temas legislativos, ¿tú crees que esta ley es inconstitucional? Totalmente. Totalmente. Sí, totalmente. Porque además también no es solamente esa la libertad que está en discusión, que es la de emitir opinión y expresión, sino que también podría discutirse aquí la libertad de educación o de enseñanza, la libertad de, etcétera, libertad de conciencia, libertad de culto, todas estas cosas. No va solamente por un lado. Claro. A ver, ¿cómo afectaría esto, volviendo a estos ejemplos prácticos para que la gente en la casa vaya entendiendo cómo va a ir perdiendo sus libertades con este tipo de leyes que se están sacando? ¿Cómo afectaría esto, por ejemplo, a los grupos religiosos? Cuando los grupos religiosos nosotros sabemos que se basan, por ejemplo, en la Biblia para emitir sus opiniones y la Biblia es bastante condenatoria, ¿cierto? De ciertas actitudes o comportamientos que están fuera de los 10 mandamientos, o como ellos les quieran llamar. Pero hay un estándar moral para poder medir eso y emitir justamente las opiniones. ¿Cómo crees tú que afectaría esto a los grupos religiosos, a los pastores en sus prédicas, etcétera? Cuando emitan, por ejemplo, y digan, por ejemplo, que ser de un determinado grupo es malo, por ejemplo, como ellos a veces lo expresan. ¿Cómo crees tú que les podría afectar a ellos directamente? Bueno, aquí hay un par de indicaciones bien particulares, paralelas al de negacionismo, porque todas estas piden un nuevo artículo 161D, letra D, y es una que presentó la diputada Pamela Giles, que habla de penalizar con cárcel a personas que públicamente promuevan la denostación, menosprecio, discriminación u odio contra estos determinados grupos de personas. Y esto aquí sería incluiría a las iglesias, pero no solo a las iglesias, sino que a cualquier persona. A cualquier persona, claro. Entonces aquí claramente estás callando a las iglesias. Y también hay una ley de culto en tramitación que es una mordaza más específica que podemos analizar en otro momento también. Claro, que justamente por lo que estamos viendo es para que estos grupos que son anti este establishment nuevo que se está configurando, es para obviamente cerrarles la boca a cualquier tipo de oposición que tengan. Porque si no te callan por un lado, te tratan de callar por el otro, y vemos que todo este tipo de leyes es una maraña en el fondo que es una mordaza, si no es por un lado, es por el otro, y obviamente están blindando ciertos grupos para que sean absolutamente intocables. Claro, se están blindando ciertos grupos, se están estableciendo ciertos cánones oficiales de expresión y ciertas verdades oficiales que son absolutas y no admiten ninguna prueba en contrario. De hecho, justificar es precisamente el probar algo con razones convincentes, testigos, documentos, rectificar o hacer justo y probar la inocencia de alguien, de lo que se le imputa o se presume de él, etc. Entonces, cualquier análisis objetivo de los hechos se podría interpretar como una justificación. Y eso no es así, porque para tú primero adherir o rechazar, tienes que entender. Y eso es un proceso intelectivo básico. Exactamente, exactamente. Cuéntanos, nosotros no tenemos mucha fe, pero vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Cómo afectaría esto, por ejemplo, a los crímenes cometidos dentro de los mismos años por grupos terroristas? Pongamos el ejemplo del MIR, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y otros. No tenemos mucha esperanza de que esto aplique para ambos lados porque sabemos que muchos de los jueces están ideologizados. ¿Cómo ves tú, cómo podemos condenar también bajo esta ley, ¿cierto? Si es que se aprueba, ¿cómo podríamos condenar también a gente que incite a la violencia, ¿cierto? Haga
una apología a este tipo de grupos que son claramente violentistas y que absolutamente también estuvieron implicados en hechos violentos. A ver, por la parte del negacionismo propiamente tal, imposible, porque va por un negacionismo directo a lo que ocurrió en el periodo del 73 al 90. Pero eso incluye, perdón, eso incluye solamente al régimen militar, ¿no incluye al Claro, otro lado? las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el régimen militar. O sea, por el régimen militar, Claro, porque específicamente. las violaciones a los derechos humanos se cometen por los agentes del Estado actuando a nombre de este. El terrorismo es otro tipo de delito. Un Perfecto, eso es particular, muy, propiamente tal, no comete delitos de lesa humanidad. perfecto, eso es muy importante para que la gente lo entienda. O sea, en ningún caso aquí tendríamos, podríamos incluir, ¿cierto? En el caso de que estemos buscando justicia, vamos a ponernos en un caso hipotético, ¿cierto? A crímenes cometidos por grupos terroristas en Chile, en ningún caso. En ningún caso. Tendrían que ser incitación a la violencia física o algo así, cometidos por grupos actuales en momentos de este momento, si se aprueba el primer artículo de esta ley. Pero para temas pasados, no. O sea, Claro, por el negacionismo no, reivindicar. O sea, tú claro, tienes a la misma Carmen Hertz reivindicando a los chiquillos del Frente Manuel Rodríguez que no han tenido un reconocimiento como corresponde, sino que fueron exiliados, estos pobres cabros idealistas, y terminaron haciendo un montón de trabajos indignos en el extranjero. Como ella misma exactamente. lo dice, tú puedes buscar las declaraciones de ella. Y esta misma gente que avala todos estos otros crímenes de lesa humanidad que se han cometido por distintos regímenes en distintos países en distintos tiempos, vienen acá con un tema meramente político a querer poner esta ley que es una verdadera mordaza, porque ya se les están agotando los otros réditos políticos que han sacado con este tema anteriormente. Entonces necesitan mantenerlo vivo de una u otra forma. Y con complicidad de una parte al menos de lo que es la derecha light. La Y pseudo vamos a ver derecha light. claro, si el gobierno va a tener los pantalones para vetar esto o no. Claro. Debería A ver, serlo. de lo que tú has podido ver, de lo que tú has podido oler en el ambiente, ¿cuál crees tú que es la motivación para sacar esta ley en Chile? Un poco lo que me contaste antes, pero me gustaría que nos cuentes un poco más. ¿Cuál es en tu opinión, la motivación de estos grupos? Porque son grupos de izquierda, ¿cierto? Los que están tratando de sacar justamente estas leyes. ¿Qué es lo que crees tú que está pasando aquí? ¿Por qué están sacando este tipo de leyes? Como específicamente esta ley Son, Mordaza. son grupos de izquierda con intereses políticos para defender ciertos intereses particulares e ideológicos para establecer una verdad oficial, irrefutable y que no pueda admitir ninguna prueba en contrario, ya que quien lo hace va a ir a la cárcel. Y todo este tipo de cosas también se produce en otros países. Por ejemplo, en Argentina tú puedes ver lo que expone Nicolás Márquez respecto de la mentira oficial, en que ahí todos están obligados, al menos a nivel de funcionarios públicos, a decir que no fueron 7.000 y tantos los muertos o desaparecidos durante los regímenes militares que hubo allá, sino que son más de 35.000, porque eso fue lo que se estableció a nivel oficial en un determinado momento y nadie puede salirse de ese canon. Entonces no es algo que pasó acá, solamente. Y aquí tenemos la ley que hay acá en Alemania por el negacionismo de lo que ocurrió durante el régimen nazi, que más allá de que ocurrió, no se puede negar que ocurrió esto, no creo que sea que corresponda meter a la cárcel a una persona por hacer una declaración, por más terrible que pueda ser. Al final es ella misma la que se pone en ridículo. Exactamente, Y se exactamente. gana todo el reproche y el escarnio público. Claro. A ver, cuéntanos un poco en qué postura ves tú al gobierno respecto a esta ley. ¿En qué postura está nuestro gobierno frente a esta ley? Le recordamos a los amigos que nos ven de afuera que nosotros tenemos un gobierno que se dice que es de derecha, sin embargo ya aprobó la ideología de género, ya firmó, si bien no firmó el pacto de migración global, sí firmó el pacto de refugiados, que es aún peor que el anterior.
¿Qué es lo que opinas tú? ¿En qué posición crees tú que está el gobierno? ¿Ha hecho alguna indicación respecto a esta ley? Sí, el gobierno hizo un par de indicaciones en que quita las penas de cárcel cambiándolas por trabajo comunitario, pero igual está avalando la ley de todas formas, aunque sea en una versión más light, para quedar un poco bien con Dios y con el diablo. Claro. Es una postura tibia, como siempre, que no toma una postura firme como debiera ser. Y bueno, está también quitando la responsabilidad jurídica a lo que son las iglesias, y ahí quedaría solamente responsabilidad para las personas particulares. Esa es la postura que ha tenido el gobierno. Ahora el presidente ha dicho que una persona no debe ser encarcelada por las opiniones que emita. Pues vamos a ver si esto se mantiene con el tiempo. Y bueno, viendo otras leyes, como comentabas tú, los pactos estos migratorios y refugiados, si bien no se firmó el pacto migratorio, la política en los hechos ha ido un poco por esa línea, y el proyecto de ley de migración que se tramita actualmente en el Congreso, que podemos discutir, yo feliz en otro momento, va también con ese mismo espíritu. Ahí hay harto que conversar también de ese tema. Como ven, amigos, seguimos teniendo la injerencia directa de las Naciones Unidas en todo tipo de leyes que se están aprobando en nuestro Congreso, en desmedro de las leyes que realmente necesita la gente para mejorar su calidad de vida. Finalmente, esto está pasando en absolutamente todos los países y vemos cómo se va repitiendo esta historia. Cuéntanos, para ir ya terminando, ¿cómo afecta esto, por ejemplo, para que la gente pueda entender, a los periodistas que no han dicho absolutamente nada, ¿cierto? Que es bastante raro porque en otro momento histórico estaría haciendo protestas y un escándalo tremendo. ¿Cómo afecta esto a los periodistas, a los historiadores, a gente que investigadores y medios independientes o los mismos medios del mainstream media? ¿Cómo les va a afectar esto? ¿Van a tener que simplemente mantener la boca cerrada, no van a poder decir nada? También obviamente van a poder arriesgar penas de cárcel. ¿Cuál es el escenario de ellos? O multas también, para todos estos historiadores, investigadores o periodistas. Evidentemente, porque aquí no se distingue quién es el sujeto activo de este delito, por lo tanto cualquiera puede cometerlo, especialmente ellos, ya que se dice que por cualquier medio. Entonces tiene que haber una publicidad y difusión de esto. Da lo mismo que sea un youtuber pequeño, un escritor o un gran canal de televisión. O sea, están todos sometidos al mismo tema. Claro, lo mismo para la incitación a la violencia, puede ser por cualquier medio. Ahí ni siquiera se especifica que debe ser público, sino que basta con que se incite a la violencia contra alguno de estos grupos determinados. Camilo, cuéntanos cómo afectaría, por ejemplo, esto a la gente que emite opiniones desde el extranjero, porque hay mucha gente que a veces tiene, yo mismo he hecho algunos videos de mi canal, también hago algunos videos de mi canal desde el extranjero. ¿Cómo, por ejemplo, afectaría todo esto a gente, a investigadores extranjeros o gente chilenos que viven en el extranjero, que simplemente pueden ser historiadores, pueden ser periodistas independientes o pueden tener simplemente un canal de YouTube? ¿Cómo podría afectarlos a ellos directamente? ¿Los podría afectar esta ley que quieren sacar? A ver, la ley penal es territorial, por regla general. Por lo tanto, en principio no debiesen verse afectadas las personas que hagan este tipo de cosas en un país extranjero, salvo que ese país tenga ya sus propias leyes en las cuales pudiese caber esa conducta. Pero en principio no debería afectar eso, salvo que se encuentre algún resquicio legal, el cual desconozco si existe o no. Yo creo que no existe. Perfecto. En principio no debería ser así. En principio no debería ser así. Bueno, para ir terminando, ¿qué le dirías tú a la gente en base a tu experiencia, cómo has ido viviendo y viendo este proceso de lo que están tratando, de las leyes que están tratando de sacar en Chile? ¿Qué le dirías tú a la gente en base a tu experiencia como abogado, experto ya en temas legislativos, en cuanto a la pérdida de libertades que estamos viviendo? Porque al final todas estas leyes que están sacando y que están viniendo desde un lobby completamente que se hace desde el extranjero, ¿cierto? Y una moda que se trata de imponer como una moda internacional, finalmente nos terminan haciendo perder nuestras libertades en vez de ganarlas, como debería ser el caso de una sociedad moderna,
¿cierto? Que en base a mayor responsabilidad social y a mayor compromiso con nuestra sociedad, con nuestras comunidades, deberíamos ir ganando en libertades, pero no irlas perdiendo. ¿Cómo lo ves tú esto y qué le dirías tú a la gente? ¿Qué le podrías decir tú a la gente en base a tu experiencia? A ver, yo les podría decir principalmente tres cosas, creo yo. Primero, respecto del tema de la incitación a la violencia o incitación al odio, según sea en este lugar o en aquel otro lugar, y la legislación y la indicación acá también, que no se dejen engañar por este tipo de trampas ideológicas de la izquierda, ya que todos estos temas están ya resueltos en la legislación ordinaria, ya que nuestro Código Penal, en su artículo 15, considera como autores de un delito, en su numeral 2, a quienes fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo. Por lo tanto, si alguien fuera atacado físicamente o víctima de un delito de cualquier tipo, la persona que lo indujo o lo forzó a hacer esto estaría siendo también considerada como un autor. En segundo lugar, también respecto a esto mismo, todos estos grupos que contempla como protegidos esta ley, según su opinión política, religión, creencia, nación, raza, etnia, etcétera, 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 tampoco es necesario ponerlo en una ley especial, ya que está considerado como un agravante el número 21 del artículo 12 de nuestro Código Penal para la comisión de cualquier delito, o sea, cometer el delito motivado por estas características o por estas razones. Entonces, en mi opinión, también eso ya está resuelto. Y ya incluso aquí en esta parte podríamos hablar de que tiene la carga ideológica, pero con todas estas cosas quieren mantener vivo el tema e ir reforzándolo más y más. Respecto al negacionismo, por más que se pueda negar algo que sea terrible, que uno no puede desconocer que haya cosas que pasaron y que efectivamente pueden haber pasado, estas cosas deben discutirse, conversarse, analizarse, y si es necesario derrotarse, pero mediante ideas, no mediante prohibiciones, ya que si una cosa u otra terminan siendo siempre ofensivas para alguien, siempre algo puede terminar siendo ofensivo para alguien, va a llegar un momento en que vamos a terminar prohibiendo prácticamente todo. Estos tipos de legislaciones es como la primera puerta que se abre para continuar perdiendo progresivamente libertades, y estas pérdidas de libertades son inconscientemente apoyadas por muchos que creen todos estos relatos que suenan bien, que suenan muy intuitivos, pero al final traen estos resultados negativos. Y finalmente, que no tengan miedo de ser impopulares y de oponerse a estas iniciativas, y no se callen o no lleven o no sigan, perdón, la opinión mayoritaria solamente por miedo a quedar mal. Eso es lo que les podría decir. Excelente, Camilo. Quiero agradecerte por haber estado en el programa, por habernos acompañado hoy día en Contracultura, reconocer tu labor porque nos faltan más profesionales como tú que se atrevan a hablar, porque saben cómo en realidad son las cosas, tienen los conocimientos, tienen los argumentos. Necesitamos así mucho más, incluso psicólogos, psiquiatras hoy en día, que saquen la voz para decir lo que es correcto, lo que es incorrecto, basado en la ciencia, basado en los estudios que ha hecho nuestra civilización y que la han llevado al punto donde está. Hoy día lo que estamos viviendo es una involución, y en este canal tratamos de llevarles a ustedes contenido fresco, de calidad, para justamente mostrarles esa realidad. Camilo, ha sido un gusto tenerte en el programa, espero tenerte pronto nuevamente. Agradezco tu participación. Recuerden compartir este video, es muy importante que la gente se entere de qué se trata esta ley, porque hay mucha gente que no lo sabe. Como decía Camilo, hay mucha gente que cree que esto puede ser algo positivo cuando no es positivo censurar la opinión de nadie, sea tenga la idea que tenga. Así que los dejo invitados a los próximos episodios del canal. Denle like y
recuerden compartir el video. Amigos, esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao, Camilo. Chao, Carlos. Muchas gracias por haberme invitado y espero estar pronto nuevamente acá en Contracultura. Chao, chao. Hasta la próxima.